Sus dedos se congelaron en el aire mientras la voz quebrada de la anciana cortaba el silencio. «Hijo mío, ¿puedo comer contigo?» Y algo dentro de él se hizo añicos al instante. El costoso restaurante bullía de risas y el tintineo de copas. Pero en esa mesa, el tiempo se detuvo cuando cada ojo se volvió hacia la frágil figura con ropa rota. Antes de sumergirnos, háganos saber en los comentarios qué hora es y desde dónde nos están viendo. Empecemos. Él miró sus manos temblorosas, la suciedad debajo de sus uñas, y luego su comida perfectamente emplatada, sintiéndose de repente como si el hombre más rico no tuviera nada. Las personas detrás de él jadearon suavemente, sus rostros congelados en la incredulidad, como si estuvieran presenciando algo mucho más profundo que una simple petición de comida. Su mandíbula se tensó, el orgullo surgiendo como un muro. Pero sus ojos, esos ojos cansados y esperanzados, se sentían extrañamente familiares, atrayéndolo hacia un pasado que había enterrado. Una gota de sudor rodó por su sien a pesar de la fresca brisa de la tarde mientras los susurros comenzaban a extenderse por las mesas cercanas, juzgándolo en silencio. El camarero se quedó torpemente, inseguro de si retirar a la mujer o esperar la respuesta del hombre. Una tensión lo suficientemente espesa como para sofocar todo el lugar. En ese momento, los recuerdos parpadearon como destellos rotos. Una casa vieja, una voz llamándolo hijo, y una noche en la que eligió alejarse sin mirar atrás. Bajó lentamente la mano, el corazón latiendo más fuerte que cualquier cosa a su alrededor. Mientras la mujer esperaba, no por comida, sino por algo mucho más profundo, sus labios se abrieron, pero no salieron palabras, como si la culpa hubiera bloqueado su voz, y la presencia silenciosa de la anciana comenzara a aplastar el aire a su alrededor. Miró a su alrededor, notando a extraños observando de cerca, su juicio más afilado que cuchillos, cuestionando silenciosamente el tipo de hombre en el que se había convertido hoy. Sin pensar, empujó su silla ligeramente hacia atrás, el sonido resonando más fuerte de lo que debería, como si anunciara una decisión que ni siquiera él estaba listo para enfrentar. La mujer no se movió, no volvió a rogar, solo se quedó allí con frágil dignidad, sus ojos cansados fijos en él como si ya supiera su respuesta. Algo dentro de él susurró que la ignorara, que protegiera su imagen, pero otra voz olvidada hace mucho tiempo seguía llamándolo de vuelta a una vida que abandonó. Un recuerdo repentino lo golpeó con fuerza. Una noche lluviosa, una pequeña casa rota, y alguien esperando en la puerta, sosteniendo comida que nunca fue comida. Su respiración se volvió desigual al darse cuenta de que esto no era solo una coincidencia. Este momento lo empujaba hacia una verdad que había enterrado durante años. Miró de nuevo su plato intacto, luego sus manos vacías, y por primera vez, la riqueza se sintió sin sentido, casi como una broma cruel. La multitud detrás de él se inclinó ligeramente, sintiendo que algo más grande se desarrollaba, mientras incluso las risas en el restaurante se desvanecían lentamente en el silencio. Y justo cuando estaba a punto de hablar, la mujer dio un pequeño paso atrás como si se preparara, no para el rechazo, sino para un dolor que ya había vivido antes. Su corazón se aceleró mientras ese único paso atrás se sentía como un adiós silencioso. Y de repente, el miedo reemplazó su orgullo, un miedo a perder algo que aún no entendía. Se levantó rápidamente, la silla raspando ruidosamente, sorprendiendo a todos a su alrededor como si su cuerpo reaccionara antes de que su mente pudiera decidir que estaba bien o mal. La mujer bajó la mirada, lista para irse tranquilamente, como lo había hecho toda su vida, esperando nada más que el rechazo del mundo una vez más. ¿Espera? La palabra escapó de sus labios, débil pero desesperada, y congeló sus pasos a mitad de movimiento, aunque ella no se dio la vuelta de inmediato. La gente detrás de él intercambió miradas de asombro, sintiendo el cambio, ya que el hombre poderoso que vieron hace momentos ahora parecía roto e inseguro. Caminó hacia ella lentamente, cada paso más pesado que el anterior, mientras los destellos de recuerdos de la infancia se volvían más claros, negándose a permanecer ocultos por más tiempo. Sus manos se tensaron ligeramente, como si se preparara para algo doloroso, mientras sus hombros cargaban el peso de años llenos de sufrimiento silencioso. De cerca, notó una pequeña cicatriz cerca de su muñeca, y su respiración se detuvo al instante porque había visto esa marca antes, hace muchos años. Un recuerdo lo golpeó como un rayo, alguien quemándose la mano mientras cocinaba para él, sonriendo a través del dolor, diciéndole que no era nada. Su voz tembló mientras susurraba, ¿de dónde sacaste esa cicatriz? Y la mujer finalmente levantó los ojos, revelando una verdad que él no estaba listo para enfrentar.
Sus ojos metieron los suyos, y por un segundo el mundo desapareció, como si el tiempo mismo se pausara para presenciar una verdad de la que ninguno de los dos podía escapar ya. Ella dio una tenue y cansada sonrisa, de esas que cargan años de dolor, y dijo suavemente, las viejas heridas no importan. El hambre importa más ahora. Su pecho se apretó dolorosamente porque esa voz, esa fuerza tranquila, se sentía como algo que había escuchado en una vida que intentó olvidar por completo. Las luces del restaurante de repente se sintieron demasiado brillantes, exponiendo no solo la condición de la mujer, sino cada capa oculta de su pasado que había enterrado bajo el éxito. Tragó saliva con dificultad, con la garganta seca mientras surgía otro recuerdo, alguien negándose a comer hasta que él hubiera terminado su comida primero. La mujer se dio la vuelta lentamente como para irse de nuevo, poco dispuesta a rogar dos veces, su dignidad más fuerte que su hambre, su silencio más ruidoso que cualquier palabra. El pánico surgió a través de él, y sin pensar, extendió la mano y sostuvo suavemente su frágil muñeca, impidiéndole desaparecer una vez más. El toque le envió una descarga, como tocar un recuerdo, algo profundamente familiar, algo que había abandonado sin mirar atrás. Ella miró su mano sosteniéndola, luego su rostro, la confusión y el dolor mezclándose como si estuviera tratando de reconocer a alguien perdido hace mucho tiempo. Y en ese pesado silencio, su voz finalmente se quebró mientras susurraba, «Por favor, siéntate conmigo». Una petición que cargaba arrepentimiento, miedo y una verdad esperando ser revelada. Todo el restaurante cayó en un silencio atónito mientras él retiraba la silla suavemente, ofreciéndole un asiento destinado a la dignidad, no a la caridad, cambiando todo en un momento. Ella dudó, sus ojos escaneando los rostros alrededor como si esperara que alguien la detuviera, pero nadie se movió porque algo más profundo se estaba desarrollando ante ellos. Lentamente se sentó, sus movimientos cuidadosos y frágiles, como alguien no acostumbrado a ser bienvenido, mientras las manos de él temblaban, colocando el plato más cerca. El camarero dio un paso adelante nerviosamente, inseguro de la situación. Pero el hombre levantó la mano ligeramente, indicándole que se quedara atrás sin decir una palabra. Empujó la comida intacta hacia ella, pero ella no la tocó de inmediato, en su lugar lo miró con preguntas que las palabras nunca podrían expresar. Un extraño silencio se instaló entre ellos, pesado con historia no contada, como si ambos estuvieran al borde de una verdad que ninguno se atrevía a decir primero. Luego ella rompió el silencio suavemente, no deberías hacer esto. La gente como tú no se sienta con gente como yo. Sus palabras cortando más profundo que cualquier insulto. Sus ojos bajaron al instante, la vergüenza bañando su rostro, porque en el fondo sabía que ella no estaba equivocada sobre el hombre en el que se había convertido. Fuera de las paredes de cristal, el tráfico se movía normalmente, pero dentro su mundo había cambiado por completo, y nada se sentía igual. Y justo cuando ella lentamente alcanzó la comida, su mano se detuvo en el aire como si algo dentro de ella finalmente lo reconociera y el miedo reemplazara su calma. Su mano se congeló sobre el plato, los dedos temblando mientras sus ojos se abrían lentamente, ya no por hambre, sino con un reconocimiento que había temido durante años. Retiró su mano ligeramente, estudiando su rostro cuidadosamente, como si tratara de hacer coincidir al hombre frente a ella con un recuerdo enterrado profundamente en su pasado. El aire entre ellos se volvió pesado, sofocante mientras el ruido del restaurante se desvanecía por completo, dejando solo el sonido de sus respiraciones desiguales. Él notó el cambio al instante, su corazón hundiéndose. Porque esa mirada en sus ojos ya no era confusión, era realización mezclada con dolor. Sus labios se partieron lentamente, la voz apenas por encima de un susurro, «Te fuiste esa noche sin siquiera mirar atrás», y las palabras lo golpearon como una tormenta. Un vaso se resbaló de la mano de alguien cercano, rompiéndose en el suelo, pero ninguno de los dos reaccionó, ya que su mundo se había roto hacía mucho tiempo. Su visión se nubló mientras la culpa entraba de golpe, la verdad que había evitado durante años ahora de pie justo frente a él, viva e innegable. Sacudió la cabeza ligeramente, como si negarlo pudiera borrar el pasado. Pero en el fondo sabía que no había escape de lo que había hecho. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, no de debilidad, sino de años de espera silenciosa, años de esperar que él regresara al menos una vez. Y luego dijo las palabras que lo destruyeron por completo: «Esperé cada noche con tu comida favorita hasta que la puerta dejó de abrirse». Sus rodillas se debilitaron al instante, y se agarró del borde de la mesa para estabilizarse mientras sus palabras desgarraban cada capa de orgullo que había construido.
El restaurante se desvaneció en un desenfoque, las voces distantes, los rostros irreconocibles mientras estaba allí frente a la única verdad que realmente importaba en su vida. Trató de hablar, pero su voz se quebró porque ninguna disculpa en el mundo se sentía suficiente para reparar el daño que había hecho hace años. Las lágrimas finalmente escaparon de sus ojos, algo que no se había permitido en años mientras el hombre poderoso se derrumbaba frente a todos sin importarle ya. Pensé que volvería exitoso, susurró con la voz temblorosa. Pero el éxito me hizo olvidar a dónde pertenecía. Ella lo miró en silencio, su rostro tranquilo, pero sus ojos llenos de dolor que ninguna palabra podría explicar o sanar por completo. En ese momento, la gente a su alrededor miraba en completo silencio. Ya no quedaba juicio, solo una pesada comprensión de una historia mucho más profunda de lo que esperaban. Lentamente se acercó y cayó de rodillas a su lado, no como un multimillonario, sino como alguien que lo había perdido todo lo que realmente importaba. Sus manos se cruzaron inconscientemente, no por hábito, sino por puro arrepentimiento, mientras buscaba en su rostro incluso el más pequeño signo de perdón. Y entonces las puertas del restaurante se abrieron de repente y un miembro del personal del hospital entró corriendo, escaneando la habitación con urgencia. El momento en que la vio, su rostro se tensó mientras el silencio se convertía en tensión. Señora, dejó el hospital. Su estado es crítico, dijo rápidamente. La palabra crítico resonó en la mente del multimillonario como una advertencia. Se volvió hacia ella en estado de shock, el miedo aumentando rápido mientras todo cobraba sentido de repente, su debilidad, su silencio y el dolor que seguía ocultando. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró. Pero en el fondo ya lo sabía, ella nunca quiso convertirse en una carga en su vida perfecta. Ella sonrió levemente, con los ojos llenos de amor silencioso, tú elegiste tu vida. Yo no quería perturbarla. Y esa verdad lo destrozó por completo. Entró en pánico, ordenando a los mejores médicos al instante. Pero las expresiones silenciosas del personal revelaron algo mucho más aterrador de lo que esperaba. Ella le tomó suavemente la mano, deteniéndolo, su débil agarre más fuerte que su desesperación, obligándolo a escuchar en lugar de tratar de arreglarlo todo. No vine por tratamiento. Vine a sentarme contigo solo una vez. Su voz desvanecida lo rompió como nada lo había hecho antes. Su agarre se aflojó lentamente, sus ojos clavados en los de él hasta el último segundo. Y en ese momento, él finalmente entendió lo que había perdido. Su mundo se quedó en silencio mientras ella se iba. La historia termina aquí, pero el misterio perdura. Dale a me gusta, suscríbete y regresa para el próximo viaje inolvidable.